de la OTAN en medio de esas tensiones con Rusia. Tiempo, por tanto, de abrir nuestro primer análisis del día y lo hacemos a esta hora con Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. Alexis, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por madrugar con nosotros esta jornada de martes 28 de junio que promete intensidad, al menos en los discursos. Por empezar con algunos de los temas que parecen continuar siendo claves, quería preguntarte de alguna manera, estamos esperando, y en medio de esta crisis energética, sobre todo para Europa, esas decisiones que puedan desprenderse o esos mandatos que puedan lanzar los líderes del G7 a sus ministros de cara a poner un tope al gas, al petróleo ruso, para tratar de dejar de financiar al gigante del este en un momento en el que, vale, muchas sanciones, pero se sigue necesitando su energía. No sé hasta qué punto esos mensajes, qué trascendencia van a tener y cómo estás viendo ese escenario. Bueno, la verdad es que después de 4 meses de guerra y de intentos de poner sanciones a Rusia, la verdad es que en estos momentos casi todas las sanciones nos están haciendo mucho más daño a nosotros que prácticamente a ellos. No hemos conseguido ninguno realmente de los objetivos. En estos momentos Rusia nos ha sustituido directamente como clientes por China y por la India. Ellos están beneficiando, incluso tienen un leve descuento en sus compras y políticamente prácticamente me resulta difícil en estos momentos plantear la idea de que están completamente aislados. En este momento yo creo que todas las sanciones son un fracaso. Y una muestra más del fracaso son estos intentos desesperados de hacerlo absolutamente imposible, que es poner un tope al precio del petróleo. Y luego la idea de Macron de ya no intentar poner un tope a Rusia, sino a todos los productores, pues vuelve a ser otra idea bastante absurda. Es decir, el nivel de fracaso en nuestras sanciones lo pone de manifiesto prácticamente las ideas cada vez más peregrinas para intentar solucionar un problema que hemos creado nosotros. En este pulso sobre las energías, sobre esas peticiones para que aumente la producción, que tampoco es una cosa novedosa, están, claro, los ministros de la energía de la Unión Europea trabajando intensamente por tratar de conseguir evitar esa escasez de suministro, ya ni siquiera al corte, sino que esa escasez de suministro arroje esa recesión a la locomotora europea, Alemania, y al resto de países de la Unión. No sé, en este escenario, hasta qué punto todavía hay margen para evitar una recesión, sobre todo mirando a esa inflación procedente de los precios de la energía, o si el camino prácticamente está escrito, haga lo que haga el próximo 21 de julio el BCE. Vamos a ver, el problema de la inflación es que seguimos errando en su análisis. Seguimos pensando que toda la inflación viene por una guerra, por unas sanciones, cuando en el fondo no ponemos sobre la mesa también el hecho de que muchos de los precios que han subido están debido a muchas decisiones que se tomó en Occidente de cara al tema de la pandemia. Nadie nos ha dicho el inmenso crecimiento de la masa monetaria, la explosión de los balances de los bancos centrales, el absoluto derroche presupuestario con déficit de alrededor del 14 y el 15%, y parece ser que todas esas medidas no tienen ningún tipo de efecto sobre los precios. En estos momentos los países productores están en una situación en la que si es verdad que ellos con la guerra y con todos estos problemas han contribuido a generar inflación, también es verdad que nuestras decisiones, todas estas que he enumerado, de alguna manera lo que han hecho es deteriorar el valor real intrínseco de las divisas fiat occidentales y por lo tanto lo más lógico es que todo este tipo de productores pues pidan más cantidad de estas divisas puesto que han perdido valor. Todo este tipo de medidas que he puesto sobre la mesa en el fondo deteriora el valor real del dólar o el valor real del euro. Lo lógico es pedir más. Con lo cual, mucho me temo que incluso hasta sin la guerra el precio del petróleo no va a bajar. Entonces, intentar ponerles límites cuando han creado ellos un problema monetario de una manera importante me parece cuanto menos ilusorio. Y eso es lo que realmente en estos momentos muchos de los países productores van a hacer y por eso creo que van a fracasar en esos intentos. Cuando Occidente se dé cuenta de que parte de esos problemas vienen por ahí y que hay una cierta reticencia para resolverlo, ahí tenemos el caso europeo, en donde prácticamente Lagarde nos va a decir que va a dejar de comprar, pero también va a comprar.
porque ha convertido la fragmentación en un objetivo de transmisión de la política monetaria y, por lo tanto, en un objetivo prioritario, cuando en el fondo la mejor manera de controlar la fragmentación es, desde luego, hacer que estos países, de alguna manera, también controlen su nivel de endeudamiento, puesto que no es un problema que afecte globalmente a toda la Unión, sino a un determinado grupo de países. No, en cierto modo, todo este tipo de medidas lo que he puesto sobre la mesa es que la intención de comprar deuda no tenía no estaba motivada por una deflación, estaba motivada por un intento de adulterar el precio real de los bonos periféricos europeos para que de alguna manera ellos tuvieran capacidad para hacer reformas. Pero la verdad es que las primas de riesgo, de alguna manera, durante un cierto tiempo fueron el gran acicate para hacer reformas. Una vez que anestesias el efecto de las primas de riesgo, ningún gobierno se ha planteado en ningún momento llevar a cabo ningún tipo de reforma y, por lo tanto, han enquistado el problema y el problema continúa ahí y ahora nos salta en la cara y lo único que se nos ocurre son ideas cada vez más peregrinas para intentar resolver un problema que hemos creado nosotros. A mí creo que difícilmente vamos a poder controlar la inflación sin una recesión. Y en este momento la recesión, y en Europa en concreto, motivada también adicionalmente por el tema de la guerra, es algo que va a ser absolutamente inevitable. Pero no crea que no va a ser también inevitable en Estados Unidos. Estabas hablando de cómo ese mecanismo de fragmentación al final es una forma, ¿no?, de hablar de alguna manera de evitar una crisis del euro, pero al final volvemos a hablar de la deuda, sobre todo de los entonces llamados PIG, esa deuda de los más endeudados, ese endeudamiento que hace que seamos distintas velocidades dentro de la Unión Europea. Pero ese mensaje, esa intención al menos de protección, de continuar con esas compras que de alguna manera chocan con ese deseo de controlar la inflación, dan esa seguridad de cara al euro. Veíamos cómo avanzaba a primeras horas de este martes, ahora reduce posiciones ligeramente, también posicionándonos de cara a que las cifras de inflación de europeas aumenten esta semana, pero esperando también que Lagarde siga refrendando, ¿no?, ese apoyo al euro. Tenemos que ver, por tanto, que va a disipar cualquier crisis en el mercado de deuda, por tanto, o sea, esa va a continuar y va a reforzar al euro. Bueno, eso es un poco el intento que va a ser. Lo único que pasa es que yo creo que el trabajo va a ser relativamente bastante difícil. Aún así, el mercado de momento no ha querido retarla y, por lo tanto, de momento, al no querer retarla, pues de alguna manera el euro se está viendo beneficiado. Pero no sé hasta qué punto esta situación y se puede transmitir un mensaje claro, lógico, en donde hay que subir los tipos de interés, tenemos un problema de inflación, queremos ser muy serios en el control de la inflación, puesto que eso de alguna manera permitirá un crecimiento sostenible y sin inflación en el medio plazo, que es el crecimiento sano, esta es la parte positiva, pero desde luego todo lo que tenemos que hacer para eso se choca directamente con otros objetivos que en este momento la Lagarde está poniendo como, en primer punto, que es el tema de la fragmentación. Vamos a ver qué se les ocurre, porque la verdad es que el mercado está como abierto a ver cómo logra hacer la cuadratura de este círculo. La verdad es que a mí me resulta difícil que eso se pueda lograr, pero desde luego en estos momentos le doy el beneficio de la duda y yo creo que el mercado le está dando un poco el beneficio de la duda y eso hace que de alguna manera el euro pues esté en una situación temporalmente de rango que podría estar alrededor de entre los 1,05, 1,08 por la parte de arriba. La verdad es que también Lagarde cuenta con la ventaja de que el euro está infravaloradísimo y por lo tanto de alguna manera las presiones pueden ser pequeñas, pero vamos a ver si logra cuadrar dos objetivos que en principio son contrapuestos y qué capacidad de imaginación tiene como para poder hacer que estos dos parezcan que es uno solo y que lo pueden controlar. Si es así, pues entonces, bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Quería preguntarte, Alexis, sobre otro asunto. Es verdad que es hablar más sobre una cuestión geoestratégica, pero la cita del día también está con estos preparativos, sobre todo mirando desde el epicentro que es Madrid, en esta cumbre de la OTAN, en la que es verdad que se habla del tablero, del juego de la diplomacia, que finalmente va en paralelo con lo que es el negocio internacional, el comercio internacional, y estábamos viendo como entre los distintos análisis incluso pues se ve como de alguna manera la OTAN va a afrontar el riesgo de lo que supone China junto con la amenaza de Rusia en un momento en el que está ese contrapeso de, lo veíamos, ¿no?, ese plan de infraestructuras del G7 para invertir y frenar
el avance de China en África, también tratando de avanzar Estados Unidos en esa región del mundo, porque sea como sea, China, que sigue sin definirse demasiado, sigue siendo el factor decisivo, es la segunda economía del mundo y estamos esperando de alguna manera a ver qué hace finalmente. Decía Xi Jinping que va a cumplir con sus objetivos de crecimiento, dudas sobre recesión, pero China todavía puede ser la gran sorpresa, es el gran jugador. Sí, China ahora mismo es una gran sorpresa, tiene problemas importantes. La verdad es que por lo menos a diferencia de Occidente tiene la ventaja que de momento presiones inflacionarias no tiene muchas, con lo cual tiene cierta capacidad de afrontar todo este tipo de problemas, pero desde luego China en este momento es un elemento a nivel económico muy importante, pero también un elemento importante a nivel político. Estamos centrados en la guerra de Ucrania, pero realmente los grandes problemas que tiene Occidente no es más que la aparición de un competidor con capacidad económica y política de ser un árbitro a nivel internacional, y Occidente está en un plan de mantener esta especie de unipolaridad que ha existido desde prácticamente principios de los años 90, pero que va a ser difícil de mantener. De alguna manera, Occidente tendría que dejar espacio para que entren nuevos agentes, que además cumplieron una labor muy importante en el 2008, cuando prácticamente todo lo que era el mundo occidental entró en una crisis muy importante. Esos países, de alguna manera, ayudaron a que la actividad económica no se frenara, pero luego más tarde les dijimos que su capacidad política debía quedarse siempre en un segundo lugar. Y realmente desde ese momento, desde el 2008, ellos han estado reivindicando no solo un poder económico para generar actividad económica, sino también un poder político para que muchas de las decisiones que se puedan tomar a nivel global ellos tuvieran algún tipo de voz. Esa reclamación de voz en los foros internacionales es lo que realmente ahora mismo estamos luchando. Occidente llega un poco tarde y ahora empieza con unos planes que ya prácticamente China viene ya realizando desde hace muchísimo tiempo, y nos hemos centrado en Europa, cuando China prácticamente se ha quedado con África, se ha quedado con Latinoamérica, y prácticamente ahora queremos intentar recuperar el tiempo perdido. Uh-huh. Me parece un poco curiosa toda esta magia de nuestras autoridades, que parece que estamos gobernados por idiotas. Alexis, antes de terminar, arrancábamos hablando de alguna manera de lo que es las cuestiones energéticas que están sobre la mesa. Tope al petróleo o al gas ruso es uno de los objetivos, pero lo que está claro es que en plena crisis energética está dándose esa vuelta al carbón. Hemos visto como el viernes ya tocaba por primera vez los $400 la tonelada. Francia se está planteando ese cierre de las estaciones de carbón, algo que estaba muy seguro hacia mediados del año pasado, aunque a finales de 2021 ya veíamos a China que en medio de los cortes volvía a acudir al carbón. Parece que se va extendiendo. No sé cómo hay que mirar, por tanto, a este mercado de las materias primas, al tiempo que, bueno, todo el mundo sigue defendiendo que esa transición va a continuar en los mismos plazos, pero está claro que todo parece muy puesto, el escenario parece un poco patas arriba para que se cumpla. Bueno, el plan está puesto en duda y, por lo tanto, de alguna manera habrá que readaptarse a las nuevas circunstancias. La verdad es que el proceso de transición es un proceso de transición que se ha querido controlar por parte gubernamental, y la verdad es que la realidad es bastante poco controlable, y de alguna manera todos estos anuncios han provocado una pérdida o una menor inversión en las energías antiguas cuando todavía las necesitábamos en esa transición. Ha venido la guerra y ha puesto de manifiesto no solo lo excesivamente ambicioso que eran los planes e irrealizables, sino que ahora las necesitamos más. Por lo tanto, lo lógico en este momento es volver otra vez un poco a las energías que son las que ahora mismo tenemos, son las que necesitamos y somos las que vamos a seguir adelante. Todos los demás son puramente parches. Es lógico que los países importadores quieran imponer un tope, pero la verdad es que una cosa es lo que uno desea y otra cosa es lo que se puede hacer. Y la verdad es que mucho me temo que muy poco se puede hacer para poner un tope, sobre todo teniendo en cuenta de que buena parte del incremento de los precios de las materias primas viene dado por una serie de medidas que nosotros tomamos durante la pandemia, que de alguna manera hizo que el precio de nuestras divisas o del activo en la que se compra todo este tipo de activos valga menos, y por lo tanto, si vale menos, lo más lógico es que pidamos más cantidad por la misma importe de materia prima. Pues muchísimas gracias, Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión, por acompañarnos esta mañana. Gracias por este tiempo de análisis. Feliz jornada, feliz negocio. Hasta la próxima.
Y nosotros continuamos pendientes.